días a todos, no voy a entretener mucho más. Muchas gracias por estar todos aquí y gracias, Luis, por tus palabras. Bueno, yo os voy a hablar de las crisis de disreflexia porque hay muchos de vosotros que habéis preguntado en anteriores charlas que queríais saber más sobre esto y no me extraña porque es un poquito complicado y por eso quizás necesita una charla concreta para que lo podáis entender. Voy a intentar explicarlo hoy de forma sencilla. Bueno, por el hecho de tener una lesión medular estamos predispuestos a poder tener una serie de complicaciones por esa interrupción que hay de las fibras nerviosas en la médula. La crisis de disreflexia es una de ellas, que solo podemos tenerla si tenemos una lesión medular. Cuando pensamos en el sistema nervioso, todos conocemos bueno, los nervios que salen del cerebro, que nos permiten mover los músculos, los brazos, las piernas, también pues, esos nervios que recogen la sensibilidad, pero hay otro sistema que quizás es menos conocido, que se llama el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el que se encarga de hacer cosas en las que no tenemos que pensar, ¿no? Aquellas actividades involuntarias como cuando sudamos, cuando hacemos la digestión, cuando parpadeamos, respiramos, etc., ¿no? Entonces, este sistema nervioso autónomo está formado por dos sistemas, el sistema parasimpático y el sistema simpático, que son dos sistemas que conviven en un constante equilibrio. ¿Vale? Voy a explicarlo un poquito cómo son, de forma sencilla. El sistema simpático es el que nos activa cuando estamos frente a una amenaza, ¿no? Es el que suelta toda la adrenalina, por ejemplo, con este señor que le está atacando el león, pues todo su cuerpo se pone en marcha para que toda la sangre llegue a los músculos, al cerebro, al corazón y pueda responder a esa amenaza. Pues eso lo hace, entre otras cosas, produciendo una vasoconstricción, es decir, cerrando las arterias que están en el aparato digestivo, porque en ese momento este señor no necesita hacer la digestión, necesita toda la fuerza que pueda para que no se lo devore el tigre, ¿no? Entonces se cierran esas arterias, se produce esa vasoconstricción en las zonas de las vísceras de la digestión. Y luego está el sistema parasimpático, que es el que se pone en marcha cuando estamos relajados para hacer la digestión, ¿vale? Se baja el ritmo cardíaco, se pone en marcha la saliva, el intestino, se relajan los esfínteres, todos los jugos que permiten la digestión. Pues bien, estos dos sistemas también son muy diferentes por dónde salen los nervios que manejan todas estas funciones. Si vemos el sistema simpático, que es el de la izquierda, sale de la zona dorsal, ¿no? Si diferenciamos el cerebro, el tronco del encéfalo, toda la zona cervical que está en el cuello, pues toda la zona de la chepa sería toda la zona dorsal, ¿no? Que vemos ahí. Y si veis, van todas las raíces pues, a llevar al pulmón, al corazón, al hígado, al riñón, al intestino. Y sin embargo, el sistema parasimpático sale de dos zonas muy diferentes. Sale de arriba del todo, del tronco del encéfalo, y sale del sacro, de la zona más abajo, ¿vale? Esto va a tener implicaciones como luego veremos. Y ya os adelanto que la crisis de disreflexia solo le ocurre a un paciente que tiene lesiones por encima de T5, T6. Si vemos en el esquema, allá a la izquierda, podéis ver en T5 cómo las raíces que van a las vísceras que se dedican a la digestión salen de T5 para abajo, ¿vale? Entonces en lesiones por debajo no vamos a tener crisis de disreflexia. Alguien habrá respirado, tranquilo. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que se produzca una crisis de disreflexia? Pues bueno, tenemos que tener una lesión medular, como hemos dicho, por encima de T5, T6, y tenemos que tener un estímulo doloroso por debajo del nivel de la lesión. El estímulo doloroso puede ser desde una vejiga que no se ha vaciado y que está produciendo una presión, una distensión de la vejiga, hasta una herida que nos está haciendo daño, una articulación que se ha hecho daño. Y ese estímulo doloroso va a poner en marcha el sistema simpático, que va a funcionar de forma anómala y que, como luego veremos, y va a producir los siguientes síntomas. Lo que nos ocurre cuando comienza la crisis, el paciente o la persona que le está ocurriendo empieza con mucho nerviosismo, ansiedad, empieza a sudar, le duele la cabeza, se pone rojo, se le entapona la nariz, puede sangrar por la nariz, se le enlentece el pulso y lo más característico o lo más importante es que le sube de forma brusca la tensión arterial. Entonces, ¿qué le está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, si recordamos lo que he explicado antes, cuando por debajo de la lesión se produce ese estímulo doloroso, vamos a poner por ejemplo una vejiga que se está distendiendo, se pone en marcha el sistema simpático. El sistema simpático, como dijimos, cerraba todas esas arterias
en la zona del aparato digestivo y producía un aumento brusco de la tensión arterial, ¿vale? Eso, cuando ese aumento brusco lo detectan unas arterias, en unas zonas de la carótida y de la aorta, detecta que ha subido la tensión arterial, entonces pone los mecanismos para frenar ese estímulo que se ha exacerbado, ¿no? Entonces, para eso pone en marcha el otro sistema, el parasimpático, y manda también señales para inhibir ese sistema simpático. ¿Qué problemas tenemos? Que como está interrumpida la médula, esas señales no llegan. Entonces, esas señales no llegan abajo, pero sí actúan por encima de la lesión. Entonces baja el ritmo cardíaco y se produce esa vasodilatación, se abren esas arterias, que es lo que hace que estemos rojos o tengamos esas manchas en la piel que vemos en la foto y que se tapone la nariz, tengamos sangrado, etc. En definitiva, lo que tenemos es que por debajo de la lesión, del nivel de la lesión, tenemos esa hiperestimulación simpática que nos está frenando, que nos sube la tensión arterial, nos produce nerviosismo, ansiedad, dolor de cabeza, como veíamos el señor que estaba frente al tigre, ¿no? Y como eso no se frena, pues la tensión arterial no deja de subir y de estar en niveles peligrosos. Y por encima de la lesión tenemos una hiperestimulación parasimpática que nos baja el ritmo cardíaco, se relajan las arterias y estamos rojos con esas manchas. Entonces, si una persona de repente se pone nervioso, está sudoroso, está rojo, le duele mucho la cabeza, ¿cómo podemos saber si tiene una crisis de disreflexia? Pues bien, la clave está en la foto, Hay que tomarle la tensión, porque si la tensión está disparada es lo que nos va a decir que eso es una crisis de disreflexia y confirmarnos el cuadro, porque esos los dos síntomas pueden ser de muchas otras cosas. Entonces, ya la siguiente pregunta es, bueno, ya tenemos una crisis de disreflexia y ¿qué hacemos ahora? ¿Eso es importante? ¿Hay que hacer algo? ¿Es grave? Pues es una lesión, es una complicación potencialmente muy grave, ¿vale? Es decir, que hay que conocerla y hay que saber solucionarla, porque si no lo hacemos y la ignoramos, el tener tensiones arteriales mantenidas durante mucho tiempo nos puede provocar problemas serios, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues la solución es eliminar el estímulo que ha provocado la crisis. Ya os adelanto que hay las dos causas principales son la distensión de la vejiga y la distensión del intestino, ¿vale? Voy a contar un poquito los factores desencadenantes rápidamente. En la vejiga, pues si no nos hemos sondado y nos toca sondarnos y nos hemos tomado 5 cervezas y eso se distiende, pues puede desencadenar una crisis de disreflexia. También si hay un espasmo del esfínter por cualquier motivo, o si tenemos una sonda permanente y se obstruye por piedras, por residuos de una infección. También cuando se hacen pruebas, el urólogo, la cistoscopia, los estudios urodinamicos, también hay otras causas como los cálculos, las infecciones urinarias también pueden producirlo. La segunda causa más frecuente, habíamos dicho que era la dilatación de la vía digestiva. Eso puede ocurrir por una comida copiosa que nos dilate el estómago o porque tengamos retención de heces en la ampolla rectal y que estén obstruyendo la salida de gases o de heces cuando se contrae el intestino, ¿vale? También hay otras causas intestinales como los cálculos biliares, causas genitales como abscesos, las propias contracciones del parto que pueden producir, renales, como los cálculos, también las cutáneas, las úlceras por presión, que luego os van a hablar algo. Si nos apoyamos sobre una zona con úlcera, eso es un estímulo también de dolor que lo puede producir, las osificaciones pararticulares, también en posturas mantenidas, forzadas con contracturas articulares, pueden producirlo, y siempre hay que estar atentos a si hemos cambiado de medicación o hay algún medicamento nuevo que pueda estar provocando las crisis. Entonces, como hemos dicho, las dos causas principales, por encima del 90% de las veces, si solucionamos estas dos cosas que ponemos aquí, probablemente solucionemos el problema. Es decir, ¿cómo vamos a eliminar el estímulo? Lo primero es, hay que vaciar esa vejiga. Si está obstruida, tenemos una sonda obstruida, hay que quitarla y hay que intentar vaciarlo con un sondaje y, en definitiva, asegurarnos que esa vejiga está vacía. Si lo conseguimos, en cuestión de minutos bajará la tensión, nos encontraremos mucho mejor. Es cuestión de minutos. Si hacemos esto, estamos seguros de que lo hemos hecho bien y no nos encontramos mejor, hay que ir a la siguiente causa principal, que es la distensión del intestino. Entonces ahí tenemos que hacer un tacto rectal. Un tacto rectal buscando la salida de gas, buscando el vaciar todo lo que podamos de heces, intentar ayudar a que progrese y que disminuya esa presión que hay en el intestino. Y lo normal es que en la gran mayoría de los casos, haciendo estas dos maniobras, en cuestión de minutos se haya solucionado la crisis.
¿Y qué ocurre si no lo solucionamos? Si no me baja la tensión, pues como hemos dicho, el tener las tensiones elevadas, mantenidas, es potencialmente muy grave y si no lo conseguimos solucionar hay que irse a urgencias, ¿vale? Porque en ocasiones incluso es necesario dar medicamentos para controlar la tensión mientras no se soluciona el problema, ¿vale? Bueno, ha sido breve.